muy sencillo de ver. Cuando tú metes un cuerpo en el agua, va a ser esto. O sea, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba. Seguramente alguna vez estuviste jugando en el lavadero, en la pileta de lavadero, metías una bandeja así. ¿Y qué hace? Sube. Es el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba. O sea, hace esto. Bien, ahora vamos a ver qué es la presión hidrostática. Marca. Es la presión ejercida sobre un cuerpo sumergido en un fluido. Y marca. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Cuando tú vas a una alberca y te metes abajo del agua, empiezas a sentir como una presión, como que te ahogas. Bueno, pues esa es la presión hidrostática. Toda el agua que está encima de ti la estás cargando. Y entre más abajo estés en la alberca, más vas a sentir esa presión. Entonces fíjate ahí en el ejemplo, tienes ahí un buzo. Aquí tiene una profundidad de 10 metros. Entonces tiene poca presión hidrostática. Pero si se baja más, y ahora está a 20 metros, pues tiene más presión hidrostática. ¿Vale? Entonces la presión hidrostática es la presión ejercida sobre un cuerpo sumergido en un fluido. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Ahora, por último vamos a ver qué es la presión atmosférica. ¿Vale? Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Y marca. A mayor altitud, menor presión y menor volumen. Así como parecido a esto, es en este caso. ¿Qué es la presión atmosférica? Nosotros tenemos la atmósfera, que acuérdate que es la capa de gases que rodea la Tierra. Bueno, pues el peso que ejerce la atmósfera sobre la Tierra, que se llama presión atmosférica. Pero aquí, fíjate bien, a mayor altitud, menor presión. ¿Por qué? Porque si te fijas, cuando está más alto, carga menos aire. O sea, que hay menor presión atmosférica y aquí hay mayor presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica depende de la altura. No la vas a confundir con la otra, porque la otra no es la altura, es la profundidad. Aquí, entre más alto, menos presión atmosférica. Y entre más bajo, o sea, a nivel del mar, más presión atmosférica. Fíjate en el dibujito. Está ahí la montaña a 684 metros. Y, ¿qué pasa? Bueno, ahí vamos a corregirle porque dice 684, vamos a ponerle 1684 metros. Tiene mayor altitud, y como tiene mayor altitud, entonces tiene menor presión y menor volumen. Si yo pongo un globo acá, este globo va a estar más chiquito. Si ese mismo globo lo pongo acá, ese globo va a estar más grandote. ¿Y qué pasa a nivel del mar? A nivel del mar tiene menos altitud, va a tener más presión y más volumen el globo en este caso. Bien. Voy a repetir lo que acabo de comentar y ahorita lo vamos a explicar de nuevo. Bien, dice. Principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba. Bien, la presión hidrostática es la presión ejercida sobre un cuerpo sumergido en un fluido, y aquí a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra, y aquí a mayor altitud, menor presión, menor volumen, y aquí a menor altitud va a haber mayor presión y mayor volumen. Bien, vamos a contestar las preguntas que siguen hasta las 7 y ahorita lo vamos a revisar. Dice la primera, la presión hidrostática depende de la profundidad. Se observan dos cubos del mismo tamaño, uno es de oro y otro de platino. Ambos cubos se sumergen en el agua hasta el fondo del recipiente. Por tanto, bien,
Pascal. Los dos cubos se van al fondo de recipiente. Vamos opción por opción. ¿El empuje es cero en ambos? Podría ser. ¿El cubo de oro recibe un empuje mayor que el del platino? No, porque si el del oro recibiera un empuje mayor, quedaría más arriba que el platino. No existe empuje porque los cubos desalojan toda el agua. Mentira. Todo cuerpo sumergido, todo cuerpo experimenta un empuje. Entonces, esa no es cierta. ¿El empuje que recibe cada cubo es distinto? Pues no es distinto, porque si fuera distinto uno quedaría más arriba que otro. Y el empuje es cero en ambos cubos, pues esa sería la respuesta. Bueno, cuando... Bien, vamos con la 3. Se tienen dos globos A y B. Bien, esta pregunta que acaba de pasar, que es la número 2, hay que revisarla. Chécala con el maestro porque chécala con Andrés, porque conmigo la checas porque no estoy tan seguro de que esa sea la respuesta. Cuando vayas a dar esta clase me preguntas y ya la revisamos. Bien, vamos con la 3. Se tienen dos globos A y B inflados con el mismo volumen. Si se sumergen los dos, pero el globo A se encuentra a mayor profundidad, ¿qué pasa con la presión hidrostática? A ver, tengo dos globos. Globo A y globo B. Tienen el mismo volumen. Se encuentran sumergidos, pero el globo A se encuentra a mayor profundidad. Entonces, aquí está el agua, aquí está el globo A y aquí está el globo B. Entonces, A está a mayor profundidad y B está más arriba. Entonces, ¿qué pasa con la presión hidrostática? ¿Quién tiene más presión hidrostática? Pues A. Entonces, la presión hidrostática de A es mayor a la presión hidrostática de B. ¿Por qué? Pues porque A está más sumergido, está más abajo. Bien, dice, los cuerpos mostrados en el esquema experimentan un distinto empuje. Entonces, dice que conformidad con el principio, bueno, si dice empuje, pues no hay otro principio que hable del empuje más que el de Arquímedes, no hay otro. Bien, dice aquí enunció lo siguiente: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido recibe una fuerza vertical hacia arriba proporcional al volumen que se desplaza. Pues dice que está sumergido, ya sabemos qué es, principio de Arquímedes. Bien, vamos al que sigue. Se tiene un globo en la playa a nivel del mar, se lleva el globo a la Ciudad de México, aumenta el volumen, pero no aumenta ni disminuye la materia, por lo tanto la presión atmosférica es, a ver, vamos a ver qué pasa. Yo tengo, en este caso, el globo en la playa. Y lo llevamos a la Ciudad de México. Dice, pero no aumenta o disminuye la materia, por lo tanto la presión atmosférica, a ver, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Dónde es mayor? ¿A nivel del mar o en la Ciudad de México? Pues en la Ciudad de México es menor la presión atmosférica. Entonces la respuesta es A, es menor a mayor altitud. Simplemente necesitas ver tu dibujo y dice, a mayor altitud, la presión es menor. Y ya, eso es todo. Entonces la respuesta es la A. Y la otra, de acuerdo con el principio de Arquímedes, se sumerge un objeto en un fluido. ¿Cuál de las siguientes enunciaciones es correcto? A ver, acá tenemos el objeto que está sumergido en un fluido. Dice, entre menos hunda el objeto, la presión aumenta, ¿no? Porque ¿qué dijimos? Que de qué depende la presión hidrostática, de la profundidad. Entre más se hunda el objeto, la presión hidrostática aumenta, sí. Entre más se hunda el objeto, la presión hidrostática disminuye, no, porque la presión hidrostática aumenta con la profundidad. Y entre más se hunda el objeto, la presión hidrostática será la misma. Recuerda que la presión hidrostática depende de la altura. Y como depende de la altura, o bueno, más bien de la profundidad, entre más profundo, mayor presión hidrostática. Bien. Vamos a ver ahora qué es el gasto. Esto no lo marques.
vamos a hacer unos ejercicios que sí te pueden preguntar, pero vamos a checar esto. El gasto es la razón entre el volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo. Es muy fácil. Tú tienes un tubo. Bueno, la cantidad de agua, la cantidad de volumen que fluye por unidad de tiempo, ese es el gasto. O sea, cuánta agua está corriendo por ese tubo. Y hay algo muy importante que debes saber. Entre más grande es el tubo, más pequeña es la velocidad. Pero cuando el tubo se hace más estrecho, va más rápido. ¿Sí? Entonces, cuando el tubo es muy grande, el agua va despacito. Cuando el tubo es muy chico, el agua va rápido. Entonces, si lo viéramos así, sería de esta forma. Cuando el tubo es grande, no va tan rápido el agua. Pero en cuanto se empieza a hacer pequeño, el agua aumenta su velocidad. Bien. Para sacar el gasto, la fórmula es gasto es igual a área por volumen, por velocidad, perdón. Donde G es gasto, que se mide en metro cúbico sobre segundo, B es velocidad, que se mide en metro sobre segundo, y A es área transversal, que se mide en metro cuadrado. Bien, dice la primera. ¿Cuál es el gasto de un líquido que fluye con una velocidad de 5 metros sobre segundo por una tubería de 8 metros cuadrados? Tenemos velocidad 5 metros sobre segundo y área tenemos 8 metros cuadrados y nos están pidiendo el gasto. Entonces sería 8 por 5, 40 metros cúbicos sobre segundo. Bien. Vamos a la siguiente página. Dice, ecuación de continuidad. La cantidad de fluido que entra por un tubo o canal sin pérdidas será igual a la cantidad de fluido que sale. Conservación de la materia. Bueno, hace rato me adelanté y les expliqué este tema. Cuando profesor, que estás viendo aquí la grabación, lo debes de poner hasta acá. No sé por qué lo puse así. Bien, ¿qué es eso de la ecuación de continuidad? Cuando tú tienes un tubo donde fluye un líquido, los tubos no siempre están del mismo tamaño. A veces se hacen grandes, a veces se hacen pequeños, etc. Pero la cantidad de fluido que entra por el tubo va a ser igual a la cantidad que sale. O sea que si aquí hay una cierta cantidad de líquido, va a ser la misma que acá. Pero ¿qué pasa cuando el tubo se hace más grande o más pequeño? Bueno, cuando el tubo es más grande, la velocidad es más baja. Cuando el tubo es más pequeño, la velocidad es más alta. ¿Qué significa? Que aquí en este caso, el agua va a ir así. Cuando se estrecha, va a empezar a ir más rápido. Entonces, en cuanto el tubo se hace más pequeño, la velocidad del fluido aumenta. Bien. Aquí en este ejemplo tienes gasto 1 es igual a gasto 2 y ahí agrégale, porque le faltó, nada más dice gasto 1 es igual a gasto 2, o sea, significa que la misma cantidad de fluido que hay aquí es la misma que hay acá. A1 por B1 es igual a A2 por B2. Agrégaselo ahí porque no lo tiene. Ahí pónselo. Bien. Vamos con el problema número 2. Por una tubería de 18 metros cuadrados circula agua a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrecho de la tubería de un área de 2 metros cuadrados? Bien, ponemos nuestros datos. El área 1 es 18 metros cuadrados. La velocidad 1 es 2 metros sobre segundo. El área 2 es 2 metros cuadrados. ¿Cuál es la velocidad en esa parte? A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Qué me están pidiendo? B2. Entonces, ¿qué me estorba? A2, ¿qué operación está haciendo A2? Exactamente, está multiplicando, pasa dividiendo. Sustituyo entonces A1, 18, por B1, 2, entre A2, que es 2, y 18 metros sobre segundo. Cópialo y va a ser el número 3. Bien. Ahora, voy a hacer el número 4. Dice, en el
siguiente esquema, el río 1 tiene 7 metros de ancho y 3 metros de profundidad. El agua viaja en ese río a 3 metros sobre segundo. El río 2 tiene 9 metros de ancho y 2 metros de profundidad. El agua viaja en él a 1.5 metros sobre segundo. Calcula el volumen que drenan ambos ríos en el río 3. Bien. Tengo el río 1 y el río 2. Entonces vamos a sacar cada río individualmente. Voy a sacar el gasto de cada uno. Pero quiero que te fijes en algo. Me están dando el área de cada río, ¿no? ¿Verdad? Me dijeron cuánto mide. El primer río vale 7 por 3 y lleva una velocidad de 3 metros sobre segundo. 7 por 3, 21 metros cuadrados. Ahora sí ya lo puedo sacar. 21 por 3 son 63 metros cúbicos sobre segundo. Ya tengo el río 1. Vamos con el río 2. Me están dando el área. Pues no, me dieron 9 metros de ancho y 2 de profundidad. 9 por 2, 18 metros cuadrados. Y velocidad me están dando 1.5 metros sobre segundo. 18 por 1.5, 27. ¿Qué te imaginas que tengo que hacer con estos dos? Pues exactamente, sumarlos. Entonces para el río 3 se suman 63 más 27 y me da 90 metros cúbicos sobre segundo. Bien. Cópialo y ahorita continuamos. Va a ser el número 5. Perdón, sí, ya es el 5, voy a hacer el 6. Se tiene una tubería por la que circula agua. Punto P1, la velocidad es de 7. Si el diámetro del punto P2 se amplía y duplica su diámetro, calcular la velocidad que tendrá el punto P2. Es lo que te dije hace rato. Tenemos el punto P1 y el punto P2. Y tenemos la velocidad en uno y nos piden la velocidad en otro. Dice, se tiene una tubería porque circula el agua en el punto P1 y esa velocidad en el punto P1 es de 7 metros sobre segundo. Si el diámetro del punto P2 se amplía y duplica su tamaño, ¿cuál será la velocidad acá? A ver, vamos a ponerle un número que tú quieras, de área, o bueno, de diámetro que quieras, un metro. Y en el punto P2 duplicó su tamaño, ¿cuánto sería? 2 metros. A ver, antes de hacer operaciones, ¿qué pasa cuando el tubo está más ancho? ¿La velocidad va a ser más grande o más pequeña? Más pequeña. ¿Por qué? Porque la velocidad es así. Entre más ancho se hace el tubo, más lento va el agua. Tú dirías, bueno, pues es una regla de 3, a ver si es cierto. 7 por 2, 14, entre 1, 14, ¿está bien? No, porque entonces va a salir más. Entonces lo tenemos que hacer así. ¿Te acuerdas cómo hacíamos la de la torca? Pues este se hace igual. Multiplica los dos que están juntos y divides entre el que sobra. 7 por 1, 7. Entre 2, 3.5. ¿Y ya? Eso es lo que tienes que hacer. Igual que en la torca. Yo le inventé 1 y 2, pero puedo inventarle, si quiero, 5 y 10 y me va a dar el mismo resultado. Ahí va. 7 por 5, 35. Entre 10, 3.5. Bien. Vas a hacer el número 7 y ahorita lo vamos a revisar. Bien, dice, se tiene una tubería por la que circula agua. En el punto P1 la velocidad del agua es 3 metros sobre segundo. Si el diámetro en el punto P2 se obstruye y se reduce a la mitad,
calcular la velocidad que tendrá el agua en el punto P2. A ver, tenemos aquí el punto P1, que tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y luego tenemos el punto P2 y nos preguntan la velocidad ahí. A ver, en el punto P1 tenemos un cierto diámetro. Y en el punto P2 se obstruye y se reduce a la mitad. Vamos a inventarnos un número. ¿Qué te gusta? 4. Y aquí se reduce a la mitad, o sea 2. A ver, antes de contestar, piensa. ¿Qué va a pasar con la velocidad acá? Como se está haciendo más chico el tubo, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Va a ir más rápido en la parte chica o va a ir más lento? Va a ir más rápido, el agua le hace así. Entonces, no puedo hacer una regla de 3 normal, tengo que hacer una regla de 3 al revés, como en la torca. Multiplico estos y divido entre el que sobra. 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Y ya. Es todo. Bien, vamos al cuestionario. Es la razón entre el volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo. Gasto. ¿Cómo sé que es el gasto? Porque es lo que fluye, lo que se gasta de agua. Le abres a la llave y todo lo que sale, eso es el gasto. En un tubo de secciones transversales diferentes, el gasto que fluye por la sección transversal 1 es al gasto que fluye por la sección transversal 2. Vamos a ver este mismo. No te están preguntando la velocidad, te están preguntando el gasto, o sea, la cantidad de agua que fluye. Aquí y acá, ¿cómo va a ser? Igual. ¿Por qué va a ser igual? Porque compensa. Como está más grande, va más lento el agua. Como está más chico, va más rápido. Entonces, al hacerlo así, se compensa. Por eso hace rato vimos esta fórmula. Porque no importa el ancho del tubo o la velocidad, van a ser equivalentes los gastos en las dos partes. Y finalmente, un líquido incompresible no viscoso fluye por una tubería no horizontal. Si el radio del extremo inicial es mayor que el radio del extremo final, la ecuación de continuidad predice que las velocidades en los extremos es, vamos a dibujar nosotros. Dice un tubo no horizontal. No horizontal, pues entonces es vertical, o bueno, o inclinado podría ser. Vamos a ponerlo vertical. Dice que el radio del extremo inicial es mayor que el radio del extremo final. Entonces aquí está el área 1 y el área 2. ¿Sí? El radio del extremo inicial es mayor que el radio del extremo final. Entonces, ¿cómo van a ser las velocidades? Otra vez. ¿Dónde es mayor la velocidad? ¿Aquí o acá? Pues aquí. Aquí es mayor y aquí es menor. Entonces, B2 es mayor a B1. ¿Lo tenemos así? No lo tenemos así, lo tenemos al revés, pero es lo mismo. B2 es mayor a B1. O si quieres verlo así, B1 es menor a B2. Por lo tanto, la respuesta es la A. Bien. Ya, Alexis.